Durante años busqué respuestas en los libros, en las conferencias, en las voces de otros hombres que, como yo, estaban sedientos de sentido. Busqué en la ciencia, en la filosofía, en las ideas de éxito y pensamiento positivo. Pero hubo un momento, uno que jamás olvidaré, en el que me senté en silencio y dejé de buscar fuera. Fue ahí, en ese instante sagrado, cuando entendí algo que transformó por completo mi vida. El poder que tanto anhelaba no estaba afuera, siempre había estado dentro, y más que poder, era presencia. Una presencia sutil, amorosa, inteligente, como una chispa divina, oculta en el alma de todo ser humano. Comencé a experimentar con una idea sencilla, pero revolucionaria, y si actuara como si Dios estuviera realmente dentro de mí, no como concepto religioso, no como un dogma, sino como una certeza viva. ¿Cómo caminaría? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo respondería a los desafíos diarios si creyera, de verdad, que la inteligencia que creó el universo habita en lo profundo de mi ser? Fue solo una pregunta al principio, casi un juego mental. Pero ese juego encendió una llama, y esa llama me quemó las excusas, los miedos, la culpa. Me obligó a mirarme con otros ojos, a redibujar mi vida entera. Porque si Dios está dentro de ti, entonces no eres pequeño, no eres débil, no estás perdido, solo estás dormido. Y este video es mi intento de despertarte. Comenzar a vivir bajo la premisa de que Dios habita en tu interior no es simplemente una frase bonita para un calendario motivacional. Es una responsabilidad inmensa. Porque si de verdad lo crees, si de verdad lo encarnas, ya no puedes seguir tratándote como un accidente biológico, ni seguir hablando de ti mismo con desprecio, ni permitir que la mediocridad se justifique con las heridas del pasado. Yo lo entendí cuando, una mañana cualquiera, me observé en el espejo y me hice una pregunta incómoda. ¿Estás actuando como si la divinidad te habita, o como si fueras un impostor que solo repite lo que ha oído? Y la verdad, en ese momento, me dolió, porque, aunque llevaba años hablando de potencial, de propósito, de pensamiento poderoso, aún había rincones dentro de mí que trataba como si fueran ajenos a esa presencia divina. Rincones de inseguridad, de duda, de ira, partes de mí que no había perdonado, y si Dios estaba dentro, ¿cómo podía convivir con tanto juicio hacia mí mismo? Ese fue el punto de quiebre. Me di cuenta de que creer que Dios está dentro de ti implica mucho más que cambiar tu lenguaje. Significa tratarte con la misma reverencia con la que tratarías a un templo. No puedes seguir ensuciando tus pensamientos si crees que tu mente es sagrada. No puedes seguir maltratando tu cuerpo si crees que tu alma lo eligió como morada. No puedes seguir arrastrándote por la vida si crees que el Creador vive contigo cada paso del camino. Y sobre todo, no puedes permitirte vivir con miedo, porque donde está Dios, no hay temor. Solo dirección, solo propósito, solo amor. Y fue allí, en ese despertar, cuando entendí que no se trata de buscar a Dios, sino de recordar que nunca se ha ido. Y eso lo cambia todo. Una de las cosas más extraordinarias que descubrí al vivir como si Dios estuviera dentro de mí, fue que dejé de sentirme solo. Durante años caminé por el mundo rodeado de gente, pero con un vacío que no se llenaba ni con aplausos, ni con logros, ni con metas cumplidas. Me sentía solo incluso en mis victorias. Y es que hay un tipo de soledad que no depende de quién te acompaña, sino de quién crees que eres en lo más profundo. Pero un día, mientras caminaba en silencio por un parque, me detuve y me hice consciente de mi respiración. Sentí el aire entrando, saliendo, y algo dentro de mí susurró: «Estoy contigo». No vino del cielo, no vino de una iglesia, vino de adentro, de ese espacio interior donde ya no hay máscaras, donde no hay prisa, donde solo existe presencia. Y entonces comprendí, no estaba solo, nunca lo estuve. Lo que ocurre es que vivimos distraídos, corriendo, ocupados, escuchando voces ajenas, mientras ignoramos la más poderosa de todas, la voz interior, la que no grita, pero guía, la que no exige, pero impulsa, la que no juzga, pero revela. Cuando empiezas a actuar como si esa voz fuera Dios mismo hablando en tu conciencia, todo cambia. Tus decisiones ya no se basan en el miedo, sino en la coherencia. Ya no haces cosas solo para complacer a otros,
sino para honrar tu propia esencia. Y entonces, descubres que obedecer esa voz interior es la forma más pura de oración, porque no estás repitiendo fórmulas, estás viviendo una conexión real. Y cuando vives en conexión con lo divino dentro de ti, ya no suplicas bendiciones desde la carencia, las creas desde la abundancia. Déjame contarte cómo lo supe con certeza. Fue una mañana nublada. Tenía asuntos pendientes, reuniones por resolver, y una sensación de insatisfacción que no sabía de dónde venía. Había logrado muchas cosas, sí, pero algo no cuadraba dentro. Así que cancelé todo. Tomé una libreta y me senté frente a la ventana. Nada más. Solo yo, una pluma. Y la pregunta: ¿qué harías hoy si supieras que Dios camina contigo? No afuera, no en los cielos, sino contigo, dentro, en cada célula, en cada pensamiento. Y la respuesta que salió, casi sin pensarlo, fue brutalmente honesta. No haría nada de lo que tengo anotado en mi agenda. Me detuve, cerré los ojos, respiré, y fue como si una nueva claridad descendiera lentamente sobre mí. No se trataba de religión, ni siquiera de moral, se trataba de verdad. ¿Cuántas veces hacemos cosas por obligación, por miedo, por inercia, y dejamos de escuchar lo que realmente tiene sentido para nuestra alma? Ese día decidí borrar toda mi agenda, toda, y reconstruirla como si cada actividad tuviera que ser digna de Dios habitando en mí. Si Él está dentro, ¿cómo me hablo? ¿Cómo me alimento? ¿Cómo escucho a mi pareja? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo descanso? ¿Cómo vivo? Desde entonces, no hago nada que mi alma no celebre. Y no me refiero a una vida sin esfuerzo, me refiero a una vida con dirección. Porque actuar como si Dios estuviera dentro de ti no significa que todo sea fácil. Significa que todo tiene sentido. Y a veces, ese sentido te lleva a tomar decisiones valientes, como alejarte de quien no te respeta, como dejar un trabajo que no honra tu dignidad, como quedarte en silencio cuando antes gritabas, o hablar con firmeza cuando antes te callabas. Porque hay algo que comprendí con el tiempo. La voz de Dios dentro de ti no siempre dice lo que quieres oír, pero siempre te dice lo que necesitas para crecer. Y eso me llevó a otra revelación que transformó mi vida de forma irreversible, aquella revelación de la que te hablaba. Fue algo tan poderoso que al principio me resistía a aceptarlo, porque implicaba renunciar al viejo yo, a ese yo que buscaba reconocimiento, que se justificaba constantemente, que necesitaba que el mundo lo aplaudiera para sentirse digno. Pero cuando vives como si Dios estuviera dentro de ti, entiendes que ya no puedes sostener esa versión tuya. Es incompatible con la grandeza que llevas dentro. Y aquí está la revelación. No tienes que convertirte en alguien nuevo. Solo tienes que recordar quién eras antes de olvidar tu divinidad. Eso fue como un trueno dentro de mí. Me había pasado años tratando de mejorarme, de superarme, como si yo fuera un proyecto defectuoso que necesitaba repararse. Pero lo divino no se mejora, se descubre, se revela, y para revelarlo, tienes que quitarte capas, capas de miedo, capas de vergüenza, capas de mentiras que aceptaste como verdades. Yo mismo acepté durante años la mentira de que no era suficiente, de que necesitaba hacer más, ser más, tener más, para valer algo. Pero ¿cómo puede no ser suficiente alguien que carga dentro de sí la chispa del Creador? Te digo esto no como teoría, sino como alguien que lo vivió. Cuando me traté como si Dios viviera en mí, dejé de mendigar respeto, dejé de perseguir aprobación, dejé de temerle al futuro, porque si Él está en mí, entonces ya tengo todo lo que necesito para enfrentar lo que venga. Y fue entonces cuando algo aún más hermoso sucedió. Mi manera de ver a los demás también cambió. Ya no los veía como amenazas, ni como obstáculos, ni siquiera como aliados o enemigos. Empecé a verlos como templos, a veces en ruinas, sí, a veces olvidados, pero templos al fin. Y eso transformó mis relaciones, porque donde antes había juicio, ahora había compasión, y donde antes había competencia, ahora había respeto. Pero hubo algo más que descubrí con los años, algo que me costó aceptar, pero que se convirtió en una guía silenciosa para cada uno de mis días. Ese algo más que descubrí no fue inmediato. No vino en una epifanía celestial, ni en una experiencia mística. Llegó en forma de silencio. Un silencio incómodo, profundo, prolongado,
El tipo de silencio que aparece cuando dejas de distraerte y decides escucharte con brutal honestidad. Y en ese silencio sentí lo que tanto tiempo había evitado sentir, el dolor de haber vivido tantos años como si Dios no estuviera. Me vi a mí mismo en cada decisión hecha desde el miedo, en cada relación sostenida desde la carencia, en cada momento en que traicioné mi propia intuición por agradar a otros, y lloré. No de tristeza, sino de revelación, porque me di cuenta de que no era Dios quien se había alejado de mí. Fui yo quien, con cada pensamiento indigno, con cada palabra que me rebajaba, con cada acción fuera de propósito, me alejaba de esa presencia sagrada que me habitaba desde el principio. Y sin embargo, Él seguía allí, en mi latido, en mi aliento, en mi conciencia. Y eso fue lo más abrumador de todo. La fidelidad de Dios no depende de mi fidelidad hacia Él. Él permanece, aunque yo me olvide, aunque dude, aunque me caiga. Y fue entonces cuando lo entendí. No se trata solo de actuar como si Dios estuviera dentro de ti para alcanzar grandes metas o sanar heridas. Se trata de hacerlo porque no hay otra forma de vivir una vida verdaderamente libre. Desde ese momento, cada vez que sentía confusión o miedo, no salía a buscar respuestas afuera. No llamaba a alguien, no corría a internet. Me quedaba en silencio. Respiraba. Cerraba los ojos y decía, si Dios está en mí, la respuesta ya está aquí. Y en ese instante, sin que nadie lo notara, mi vida entera cambiaba de dirección. Y eso me lleva a otro descubrimiento que, sinceramente, nunca me imaginé. Lo que jamás me imaginé fue que actuar como si Dios estuviera dentro de mí iba a cambiar también mi manera de fracasar. Sí, de fracasar. Porque antes, cada error me hundía. Me lo tomaba como una sentencia, como una prueba de que no era suficiente, de que algo estaba mal en mí. Pero cuando comencé a vivir como si la divinidad habitara en mi interior, entendí que los errores no son castigos, son parte del lenguaje con el que Dios me guía. Y fue allí cuando mi relación con el fracaso cambió para siempre. Ya no era motivo de vergüenza, era motivo de ajuste. Ya no me decía, soy un tonto, cuando algo salía mal. Me preguntaba, ¿qué quiere mostrarme esta caída? Y en lugar de hundirme en autocríticas, me levantaba más consciente, más sabio y más compasivo conmigo mismo. Porque si Dios está en mí, ¿cómo podría Él condenarse a sí mismo? No, Dios no castiga, Dios corrige. Y su corrección no es un grito, sino una dirección. Un susurro que te dice, por aquí no, pero no te detengas. Y así, poco a poco, descubrí que también podía perdonarme. Y esa fue otra de las grandes lecciones de este camino. Cuando vives como si Dios habitara en ti, ya no necesitas demostrar nada. Solo necesitas recordar quién eres. Eso me liberó. Me quitó una carga inmensa de encima. Y entonces ya no me levantaba cada mañana pensando en cómo agradar al mundo, sino en cómo ser fiel a esa voz que me guía desde adentro. Y fue ahí, justo ahí, cuando empecé a ver resultados que antes parecían imposibles. Pero antes de contarte cuáles fueron, déjame compartirte un principio que, si lo aplicas, puede transformar tu vida entera. El principio que descubrí, y que quiero regalarte hoy, es este. Actuar como si Dios estuviera dentro de ti no es un acto de fe ciega, es una declaración de confianza radical. Y subrayo esa palabra, confianza. Porque durante mucho tiempo pensé que la fe era solo una creencia, algo que uno afirma sin ver. Pero con los años entendí que la fe no florece en quien repite frases religiosas. Florece en quien actúa como si lo invisible ya fuera real, en quien vive cada día no desde la escasez, sino desde la abundancia que aún no se ve, en quien se atreve a caminar sin garantías externas, pero con una certeza interna que nada puede romper. Esa confianza, déjame decirte, no la encuentras en ningún libro. Esa confianza se cultiva cuando decides vivir como si Dios estuviera verdaderamente contigo, en cada decisión, en cada paso, en cada respiración. Yo comencé a probarlo con cosas pequeñas. Un día, antes de una charla importante, en lugar de prepararme desde el miedo, respiré hondo y dije en silencio, no estoy solo. Dios habla conmigo, a través de mí, que se haga su voluntad, no la mía. Y créeme, ese día,
Las palabras fluyeron como agua. Sentí que no era yo hablando. Era una presencia mucho mayor usando mi voz, mis gestos, mi historia, para tocar a otros. Desde ese momento, ya no hago nada sin recordar que no estoy solo, que si me atrevo a actuar como si la divinidad vive en mí, entonces mi vida ya no es mía. Es un canal, una misión, un acto de servicio. Y ahí es donde todo se resignifica. Ahí es donde el miedo pierde poder. Ahí es donde incluso los errores se convierten en semillas de transformación. Y esto me lleva a otro punto, uno que me costó años comprender, pero que cambió por completo mi manera de vivir y de liderar. Durante muchos años, me pregunté por qué, a pesar de tener buenas ideas, a pesar de esforzarme tanto, las cosas no avanzaban al ritmo que yo deseaba. ¿Sabes cuál era el problema? Que aún trataba de liderar mi vida desde el ego, no desde lo divino. Yo creía que tenía que controlarlo todo, que debía convencer, empujar, forzar resultados. Era como si mi mente dijera, todo depende de mí. Y eso, créeme, es una carga demasiado pesada para cualquier ser humano. Pero un día, después de uno de los fracasos más duros de mi vida, comprendí lo que ahora quiero que tú también comprendas. No estamos aquí para controlar, estamos aquí para colaborar con lo que ya nos habita. Cuando uno actúa como si Dios estuviera dentro de uno, la vida ya no es una competencia, es una cooperación. Tú haces tu parte, sí, te preparas, te comprometes, te levantas temprano, pero no empujas, fluyes, no fuerzas, permites, no impones, inspiras. Ese fue el giro más poderoso que viví. Pasé de tratar de dominar mi destino, a confiar en que mi destino ya estaba contenido dentro de mí. Mi única tarea era despejar el camino, eliminar el ruido, quitar los miedos heredados, dejar espacio para que lo divino se expresara a través de mí, sin bloqueos. Y ahí lo entendí, el verdadero liderazgo no nace de quien grita más fuerte, nace de quien escucha más profundo. Y esto me lleva a otra de esas verdades que nadie me enseñó de joven. Una verdad que duele, pero que también libera. Una verdad que quiero compartirte ahora, como si fuéramos viejos amigos, sentados en la misma habitación. Hay algo que nunca me dijeron cuando era joven. Algo que, si lo hubiera sabido antes, me habría ahorrado años de culpa, miedo y autoexigencia. Dios no necesita que seas perfecto, solo necesita que estés presente. Durante mucho tiempo pensé que, si iba a actuar como si Dios estuviera dentro de mí, entonces tenía que ser impecable. Impecable en mis pensamientos, en mis palabras, en mis intenciones. Me imaginaba que cualquier error era una ofensa, que cualquier debilidad invalidaba su presencia. Y así, sin darme cuenta, convertí esa hermosa idea en una prisión, hasta que un día, exhausto, me rendí. No en el sentido de abandonar, sino en el sentido de soltar mi necesidad de ser digno. Y en ese silencio, lo sentí. No un juicio, no una voz condenatoria, no una exigencia moral. Sentí un amor que no sabía que existía. Un amor tan completo, tan total, que no pedía condiciones, solo mi consentimiento. Y entonces lo entendí. No se trata de fingir que eres fuerte. Se trata de reconocer que dentro de tu fragilidad también está Dios, que incluso en tus dudas, Él permanece, que incluso cuando no sabes qué hacer, Él está en tu silencio. Ese día fue como si se me cayera una armadura, la armadura del que siempre quiere tener respuestas, la del que no se permite llorar, la del que no puede mostrarse vulnerable. Y fue en esa desnudez donde me encontré realmente con lo divino, porque no estaba fuera de mí. No estaba en la iglesia, ni en los libros, ni en los rituales. Estaba ahí, en mí, esperando a que dejara de pelearme conmigo mismo para poder abrazarme. Desde entonces, cuando alguien me pregunta, ¿cómo puedo actuar como si Dios estuviera dentro de mí si no me siento digno? Yo respondo, es que no tienes que sentirte digno, solo tienes que recordar que fuiste amado antes de aprender a sentir. Y eso, querido amigo, cambia todo. Porque una vez que lo entiendes, ya no puedes seguir viviendo igual. Y eso me lleva al siguiente gran giro que tuve en mi vida, uno que transformó no solo mi interior, sino también mi manera de trabajar, de amar, de caminar por el mundo.
Actuar como si Dios estuviera dentro de ti no es un juego de domingo. No es una frase bonita para sentirse inspirado un rato y luego volver a la vida de siempre. No. Es un acto radical de presencia constante, una manera diferente de mirar el mundo, de elegir, de moverse. Y te voy a decir cómo empezó a notarse en mi vida. No fue con grandes milagros, no fue con luces ni voces del cielo, fue con detalles, con esos gestos cotidianos que antes pasaban desapercibidos y que de pronto cobraban un significado nuevo, como por ejemplo, dejé de responder con prisa, porque si Dios está en mí, entonces mis palabras no son armas, son semillas. Y uno no lanza semillas al azar, uno elige dónde sembrar. O también, dejé de juzgar a los demás tan rápido, porque si Él habita en mí, entonces también habita en ellos, aunque lo hayan olvidado. Y si yo los juzgo, lo estoy olvidando yo también. Y otra cosa más, quizá la más importante, empecé a trabajar distinto. Antes trabajaba para ganar, para avanzar, para demostrar. Pero cuando vives como si lo divino caminara contigo, cada tarea se convierte en un altar. Cada reunión es una oportunidad de servir. Cada cliente es una forma de amar. Cada reto es un mensaje envuelto en dificultad. ¿Sabes qué pasa cuando haces eso por suficiente tiempo? La gente lo nota. Sin que digas nada, te miran distinto, te escuchan con atención, confían en ti sin saber por qué. Y no es porque seas perfecto, es porque, sin darte cuenta, has comenzado a irradiar algo que no viene de ti, viene a través de ti. Y en ese momento, sin darte cuenta, te conviertes en una especie de faro. Y no es para que te admiren, es para que otros recuerden que ellos también pueden encender su luz. Y esto me lleva a una escena que nunca he olvidado. Una que me marcó para siempre, y que quiero contarte ahora, porque fue ahí donde descubrí el verdadero significado de actuar como si Dios estuviera dentro de mí. Recuerdo un día en particular, uno que marcó una línea invisible en mi vida. Había terminado una conferencia en una ciudad del sur. Fue una de esas charlas donde todo fluye. Donde sientes que las palabras no salen de tu mente, sino de un lugar más profundo. Cuando terminó, como siempre, la gente se acercó a saludar, a agradecer, a comentar algo que les había resonado. Pero entre todos ellos, vi a un hombre que no se acercó. Se quedó al fondo, de pie, inmóvil, con los ojos clavados en mí. Esperé. Y al final, cuando todos se habían ido, dio un paso hacia mí. Tenía unos 50 años, manos ásperas de trabajar, mirada cansada. Señor Nightingale, me dijo, hoy usted me salvó la vida. No supe qué decir, solo lo miré. Yo venía aquí, no por la conferencia, venía porque era mi última salida antes de acabar con todo. Todo. Mi familia ya no me habla. Mi negocio quebró. He perdido la fe. He perdido el sentido. Pero cuando usted dijo que Dios no necesita que seamos perfectos, solo presentes, algo se encendió dentro de mí. Se le quebró la voz. ¿Sabe? No me siento mejor todavía, pero por primera vez en mucho tiempo, quiero intentarlo. Lo abracé. Y ahí, en ese abrazo, sentí algo que no se puede explicar con palabras. Era como si el universo entero se hubiera detenido para confirmar una sola cosa. Cuando actúas como si Dios estuviera dentro de ti, los demás también comienzan a recordarlo. Y no necesitas saber teología, no necesitas recitar versículos, solo necesitas estar ahí, entero, presente, conectado. Ese hombre no volvió a escribirme, no supe qué fue de su vida, pero siempre lo recuerdo, porque me enseñó que a veces basta una sola chispa de autenticidad para encender una vida que estaba a punto de apagarse. Y fue entonces cuando reafirmé algo que ya había comenzado a sospechar, pero que ese día quedó grabado en mi interior. Ese día entendí que no estamos aquí para impresionar, ni para convencer a nadie. Estamos aquí para recordarnos mutuamente quiénes somos realmente. Y si tan solo una persona, una sola, en todo el mundo, puede ver una luz encendiéndose dentro de sí, gracias a lo que tú compartes, entonces ya valió la pena. Y por eso, si este mensaje te está tocando de alguna manera, si algo de todo esto ha resonado contigo, te invito a que te quedes conmigo. Este canal existe para eso, para acompañarte, para ayudarte a despertar tu propósito, para recordarte una y otra vez que hay algo más grande dentro de ti,
y que está esperando que actúes como si ya lo supieras. Así que suscríbete, activa esa campanita, no por mí, no por un algoritmo, hazlo por ti. Porque si estás en este camino, necesitas alimento constante. Y cada vez que vengas aquí, vas a encontrar algo que te recuerde lo esencial. Y ahora, déjame contarte algo más. Porque después de aquella experiencia con aquel hombre, sucedió algo dentro de mí. Una especie de nueva misión comenzó a tomar forma. Y fue entonces cuando me atreví a hacer algo que nunca había hecho hasta entonces. Después de aquel encuentro, algo empezó a inquietarme por dentro. Era como si una parte de mí, una que había estado dormida durante años, hubiera despertado con los ojos bien abiertos. No me dejaba en paz. Yo siempre había sido un hombre de ideas, de reflexión, de pensamiento profundo, pero esta vez no bastaba con pensar. Esta vez algo dentro de mí me decía, es hora de vivirlo, de encarnarlo, de dejar de hablar de Dios y empezar a caminar con Él de verdad. No fue una voz. No fue una epifanía celestial, fue más bien una incomodidad persistente, como si Dios mismo me susurrara. Ya entendiste, Earl, ahora muéstramelo. Y así, comenzó para mí una etapa de transformación silenciosa, de cambios que no se notaban por fuera, pero que lo revolucionaban todo por dentro. No hice grandes anuncios, no cambié mi carrera ni abandoné mis compromisos, solo me comprometí con algo más profundo. Cada acción, cada decisión, cada palabra, debía estar impregnada de esa presencia. ¿Y sabes lo más curioso? El mundo exterior empezó a responder. Personas que antes me ignoraban, comenzaron a buscarme. Proyectos que parecían estancados, empezaron a moverse. Relaciones que estaban rotas, se sanaron, sin que yo forzara nada. Y no era magia, era coherencia. Cuando uno actúa como si Dios estuviera dentro, no se vuelve más santo, se vuelve más honesto, más verdadero. Y eso tiene un poder que nada en este mundo puede resistir. Fue entonces cuando una idea me atravesó con fuerza. Una idea que me dio miedo al principio, pero que luego se volvió un llamado. Una idea que puede parecer simple, pero que lo cambia todo cuando te atreves a vivirla. Y es lo que voy a compartirte ahora. La idea era esta. ¿Y si actuara todos los días como si cada cosa que hago Dios la estuviera haciendo conmigo? No desde fuera, no observándome, sino desde dentro, a través de mí. Era un pensamiento tan simple, y sin embargo, me estremeció, porque me di cuenta de que eso lo cambiaba todo. Imagínate esto por un momento. Si vas a hablar con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, y crees que Dios está en ti, en tu voz, en tu mirada, ¿hablarías igual? Si tienes que tomar una decisión difícil en tu trabajo, y crees que el Creador del universo está contigo en esa sala, ¿actuarías con miedo o con presencia? Si tuvieras que enfrentarte a una injusticia, y supieras que no estás solo, que hay una fuerza invisible pero real dentro de ti, ¿seguirías callando? Esa fue la idea. Una idea que me obligó a mirarme de frente, a preguntarme, ¿de verdad quiero vivir desde ese lugar, o prefiero seguir fingiendo que estoy solo? Y ese fue el punto de inflexión, porque cuando uno empieza a vivir así, no todo se vuelve más fácil, pero todo se vuelve más real. La máscara se cae, la impostura se disuelve, y lo que queda es una vida radicalmente auténtica. Ya no eres tú buscando a Dios, eres tú permitiendo que Dios te viva, y eso cambia la forma en que caminas, en que respiras, en que amas, en que perdonas. Y ahí fue donde entendí una verdad que, hasta ese momento, solo había leído en libros, pero que por fin se encarnó en mí. Una verdad que marcó mi vida para siempre, y que quiero compartir contigo ahora, porque quizás tú también la estás necesitando. La verdad que se encarnó en mí fue esta. No tengo que buscar a Dios fuera, porque ya lo llevo dentro. Y no es una metáfora bonita. Es una certeza que, cuando realmente la aceptas, te parte en dos. Durante años, como muchos, pensé que Dios era algo lejano, una presencia externa, un poder distante al que había que rogarle, convencerlo, demostrarle que uno era digno. Pero un día, algo hizo clic. Recordé aquellas palabras que tantas veces había leído, y que, sin embargo, nunca había comprendido en su totalidad. El reino de Dios está dentro de vosotros. Dentro,
no más allá, no en un templo de piedra, en ti, aquí, ahora. Y de repente, todo lo que había aprendido sobre el éxito, la motivación, la disciplina, la mente, la fe, cobró un nuevo significado. Me di cuenta de que cada vez que hablaba con verdad, era Dios hablando conmigo. Cada vez que actuaba con coraje, era Dios expresándose a través de mí. Cada vez que perdonaba, que amaba, que creaba, que resistía la oscuridad, era Él manifestándose, no como algo místico, ni como un fenómeno sobrenatural, sino como una forma real, concreta, silenciosa, de estar, de vivir, de ser. Y entendí por qué tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia, sin importar su religión o cultura, irradiaban una paz inquebrantable. Ellos no estaban solos, nunca lo estuvieron. Solo habían decidido actuar desde ese lugar, como si Dios habitara cada célula de su cuerpo. Y te digo algo, cuando tú haces eso, ya no necesitas gritar, ya no necesitas impresionar. Tu sola presencia transforma la atmósfera. Fue esa convicción la que me cambió. Y es esa misma convicción la que quiero sembrar ahora en tu corazón, para que empieces a vivir como si eso fuera cierto, porque lo es. Y si lo olvidas, no te preocupes. Dios no se va, solo espera que vuelvas a mirar hacia adentro. Y eso me lleva a contarte algo que me ocurrió poco después. Un momento que, sin buscarlo, me demostró que esta verdad no solo transforma tu interior, sino que comienza a irradiarse en todo lo que te rodea. Poco después de haber tomado la decisión de vivir como si Dios estuviera dentro de mí, sucedió algo que jamás olvidaré. Era una mañana cualquiera, nada especial. No había música celestial ni rayos de luz entrando por la ventana. Solo estaba en mi despacho, revisando algunos papeles. Y entonces, alguien tocó la puerta. Era un joven con el que había trabajado en el pasado, pero que hacía años no veía. Su rostro había cambiado. Tenía una mirada apagada, como quien ha perdido algo importante y no sabe dónde buscarlo. Me pidió unos minutos, y por supuesto lo invité a pasar. Se sentó frente a mí, bajó la cabeza y rompió a llorar. No dijo nada durante varios segundos, solo lloró. Y yo, en vez de intentar consolarlo con palabras, lo miré con el corazón abierto, sin juicio, sin prisa. Y en ese silencio, yo sentí que no era yo quien lo estaba mirando, era Dios en mí quien lo estaba abrazando. No con los brazos, no con los gestos, sino con esa presencia invisible que se despierta cuando tú te quitas del medio y permites que el amor actúe. Después de un rato, empezó a hablar. Me contó que había pensado en quitarse la vida, que todo se le había derrumbado, y que no sabiendo qué más hacer, recordó algo que yo había dicho años atrás en una charla. Si alguna vez sientes que no tienes a nadie, recuerda que puedes volver a mí. Yo no recordaba haber dicho eso, pero él sí. Y en su mente, aquella frase se convirtió en una cuerda de emergencia, una que lo trajo de vuelta. Ese día yo no le di grandes consejos, ni fórmulas. Solo estuve ahí, presente, viviendo desde ese espacio donde Dios actúa sin necesidad de ruido. Cuando se fue, me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: «Gracias, no sé qué hiciste, pero ya no me siento solo». Y entonces lo entendí. Cuando tú permites que Dios viva en ti, no necesitas convencer a nadie de nada, no necesitas predicar. Tu sola forma de estar se vuelve una bendición. Ese momento me marcó, porque fue la confirmación de que esta forma de vivir no es un ideal inalcanzable, es real, es posible y es profundamente transformadora. Y esa experiencia me llevó a hacerme una pregunta aún más radical, una que me sacudió desde dentro y que quiero hacerte ahora también. Y esa pregunta fue: ¿qué harías hoy si de verdad creyeras que Dios está viviendo en ti? No mañana, no cuando estés más preparado, no cuando todo esté en orden, hoy. Ahora, ¿qué decisiones tomarías? ¿Qué conversaciones dejarías de evitar? ¿Qué límites empezarías a poner? ¿Qué sueños dejarías de posponer? Esa pregunta me atravesó como un rayo, porque me di cuenta de algo. La mayoría de nosotros no vivimos mal, vivimos a medias, no porque no sepamos lo que queremos, sino porque olvidamos quién nos habita. Vivimos como si fuéramos un cuerpo solitario flotando en la incertidumbre, cuando en realidad
Somos una extensión del mismísimo Creador, un canal, un instrumento, un reflejo. ¿Te das cuenta del peso que eso tiene? Y sin embargo, lo ignoramos. Nos llenamos de excusas, de dudas, de miedos. Postergamos nuestra misión. Apagamos nuestro fuego, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Pero cuando tú vives como si Dios estuviera dentro de ti, ya no puedes permitirte traicionarte. Porque entonces traicionarías también lo sagrado que llevas dentro. Y no hablo de fanatismo, no hablo de religión, hablo de una reverencia cotidiana por la vida, por tu vida, por cada palabra que dices, por cada paso que das. Porque si de verdad supieras que Dios está en ti, ¿cómo vivirías hoy? Esa pregunta cambió mi forma de despertarme cada mañana. Ya no era solo ¿qué tengo que hacer hoy?, sino ¿cómo puedo honrar a quien me habita con cada acción, con cada decisión, con cada encuentro? Y fue ahí donde mi vida se transformó de raíz, porque todo empezó a alinearse. Las personas correctas, las oportunidades inesperadas, la claridad mental, la paz interior, no porque el mundo cambiara, sino porque yo empecé a caminar desde otro lugar. Y eso me lleva a algo que descubrí después, una práctica silenciosa, casi secreta, que me ayudó a no olvidarlo jamás. La práctica era tan simple, que casi me avergüenza no haberla descubierto antes. No requería horarios, ni un lugar especial, ni palabras perfectas. Solo requería algo que, para la mayoría, se ha vuelto raro: presencia. Cada mañana, antes de abrir los ojos del todo, ponía una mano sobre el pecho y me repetía en silencio: Dios está aquí, y hoy voy a vivir como si eso fuera verdad. Nada más. No era una afirmación para convencerme, era un reconocimiento, una forma de ajustar mi brújula antes de que el ruido del día empezara. Y después, caminaba con eso en mente. Cuando hablaba con alguien, lo hacía como si Dios me escuchara desde dentro. Cuando enfrentaba un desafío, lo hacía como si no estuviera solo. Cuando dudaba, me preguntaba, ¿qué haría ahora alguien que supiera que lleva a Dios dentro? Esa práctica cambió mi manera de hablar, mi manera de trabajar, mi manera de mirar a los demás. Ya no podía mentirme, ya no podía justificar la mediocridad, la evasión, la queja, porque dentro de mí, esa frase vibraba: Dios está aquí. Y cuando tú mantienes eso encendido, aunque sea un poco cada día, algo empieza a cambiar en tu entorno. No de forma mágica, sino profunda. Las personas te escuchan diferente. Los problemas se resuelven más rápido. Las decisiones difíciles se vuelven claras. Porque ya no eres solo tú. Es Dios contigo, Dios en ti, Dios a través de ti. Y si alguna vez lo olvidas, como a veces me pasó, no te castigues. Solo vuelve, pon la mano sobre el pecho y repite: Dios está aquí, y voy a vivir como si eso fuera cierto. Te sorprendería lo que ocurre cuando esa simple frase se convierte en tu centro, en tu escudo, en tu dirección. Y lo más hermoso es esto: no necesitas que nadie te lo valide, no tienes que esperar a sentir algo sobrenatural, solo necesitas decidir y actuar desde ahí. Y ahora, déjame compartirte el momento exacto en que esta práctica me sostuvo como nunca antes. El día en que sentí que todo se venía abajo, y fue esa verdad, la más silenciosa, la que me levantó. Recuerdo aquella noche como si hubiese ocurrido ayer. Había perdido algo importante. No era dinero, ni fama, ni reputación. Era algo más profundo. Había perdido la esperanza. Todo lo que había construido parecía tambalearse. Las palabras de los demás ya no me consolaban. Las frases inspiradoras me sonaban huecas. Y, por primera vez en años, me sentí solo. Esa clase de soledad que no se cura con compañía. Esa que te muerde en silencio incluso cuando estás rodeado de gente. Me senté en el borde de la cama, sin saber qué hacer, ni qué pensar. Y entonces, con el rostro entre las manos, susurré: no sé si estás ahí, pero si estás en mí, necesito que lo demuestres ahora. Lo dije sin dramatismo, sin exigencia. Era un clamor desnudo, una rendición. Y lo que ocurrió después no fue una aparición milagrosa, ni una voz celestial. Fue algo aún más silencioso. Un recuerdo. El recuerdo de aquella frase que tantas veces había repetido: Dios está aquí, y voy a vivir como si eso fuera cierto. En ese momento,
no lo sentía. Pero lo elegí igual. Me puse de pie, me lavé el rostro. Y aunque no tenía ganas de nada, di el primer paso. No porque me sintiera fuerte, sino porque decidí no actuar como si estuviera solo. Y, poco a poco, como una brisa que empuja el velero varado, empecé a avanzar. Las soluciones no vinieron de inmediato, pero mi corazón empezó a recordar quién lo habitaba. Y esa fue la clave. No esperar a sentir a Dios para actuar, sino actuar con fe de que Él ya está en ti. Ese día entendí que la oscuridad no desaparece cuando llega la luz, sino cuando tú decides encenderla desde dentro. Y eso, querido amigo, eso cambia todo. Y fue desde esa oscuridad transformada que descubrí una verdad aún más radical, una verdad que desafía todo lo que nos han enseñado sobre el merecimiento. Durante años, me persiguió una idea, una de esas creencias que parecen nobles, pero que en realidad te encierran. Dios solo está contigo cuando haces las cosas bien. Es decir, si fallas, si dudas, si tropiezas, si te alejas, entonces Dios también se aleja, como si su amor fuera condicional, como si su presencia dependiera de nuestro rendimiento moral. Pero déjame decirte algo que descubrí tarde. Esa idea no solo es falsa, es peligrosa, porque convierte a Dios en un juez externo, y a ti, en un esclavo del perfeccionismo espiritual. Con el tiempo, entendí que Dios no se va cuando tú caes, no se esconde cuando te equivocas, no se ofende cuando flaqueas. Al contrario, es en esos momentos cuando más se manifiesta, no para castigarte, sino para recordarte quién eres. Es fácil sentirte lleno de fe cuando todo va bien, pero el verdadero despertar llega cuando, en medio del error, del miedo o del caos, decides mirar al cielo o al interior de tu alma y decir, sé que sigues aquí, y yo sigo eligiéndote. Eso es fe, eso es comunión, eso es actuar como si Dios estuviera dentro de ti, incluso cuando no te sientes digno. Porque la dignidad no es una medalla, no se gana, se recuerda, y tú ya la traías puesta cuando naciste. No lo olvides, el alma no necesita ganarse el favor de Dios, solo necesita dejar de olvidarlo. Y fue cuando entendí esto, que algo dentro de mí dejó de luchar, dejó de exigirse, dejó de castigarse, y en su lugar apareció algo nuevo, algo que rara vez se enseña, pero que transforma, el permiso para caminar en paz. Y ahora, quiero hablarte de lo que ocurre cuando dejas de intentar ser perfecto, y comienzas, sencillamente, a caminar con Él desde donde estás. Cuando por fin solté la necesidad de hacerlo todo bien, cuando dejé de recitar oraciones como fórmulas, cuando ya no trataba de ser el más disciplinado, ni el más espiritual. Algo extraordinario ocurrió. Empecé a sentir paz, no una paz ruidosa, ni espectacular. Era una paz que no necesitaba demostrar nada, una quietud suave, como si el alma respirara por primera vez sin la presión de tener que parecer buena. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo fundamental. Dios no necesita que te esfuerces por actuar como si Él estuviera dentro de ti. Él ya está. Solo necesita que dejes de ignorarlo. Esa es la diferencia entre religión como carga y espiritualidad como libertad. Una se basa en miedo. Haz esto o te perderás. La otra, en amor. Ya estás acompañado. Camina con conciencia. Y créeme, cuando uno camina con conciencia de eso, hasta el aire se siente distinto. Los silencios ya no son vacíos. La soledad ya no da miedo. Y el trabajo, las relaciones, el tiempo, todo adquiere una textura distinta. Porque ahora ya no vives desde la necesidad, ni desde la carencia, ni desde el afán. Vives desde una fuente inagotable que está dentro de ti, y eso cambia tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de crear, de amar, de dar. No necesitas probar nada a nadie, solo recordar cada día. Dios camina conmigo, y yo vivo como si eso fuera cierto. Esa paz no se puede comprar, ni enseñar, ni fingir, solo se descubre cuando te atreves a bajar la guardia y permitir que la presencia que habita en ti tome el timón. Y con esto, llegamos al momento final de este viaje. Déjame cerrar con algo que me ha acompañado todos estos años, una verdad sencilla, pero que puede ser la llave que lo cambie todo para ti. Durante toda mi vida, me preguntaron muchas veces,
Earl, ¿cómo encontraste tanta claridad? ¿Cómo te mantuviste en paz cuando todo alrededor parecía en ruinas? Y mi respuesta, con los años, se fue simplificando, hasta quedar reducida a una sola frase. Actué como si Dios viviera dentro de mí, no porque siempre lo sintiera, ni porque siempre lo entendiera, sino porque elegí que esa fuera la base de mi vida. Y hoy, tú puedes hacer lo mismo. No importa tu historia, no importa tu pasado, no importa cuántas veces hayas caído, dudado, perdido la fe, Dios nunca ha dejado de habitarte, solo espera que lo recuerdes. Hoy no necesitas prometer nada, ni comprometerte con una rutina, ni jurar que vas a cambiar, solo necesitas una cosa: actuar como si ya fueras uno con Él, como si sus ojos vieran a través de los tuyos, como si su aliento moviera tus pasos, como si su amor habitara tus silencios. Porque cuando caminas así, el miedo retrocede, el ego se calma, y la vida deja de sentirse como una lucha, y se convierte en una danza entre tú y lo divino, una conversación íntima, constante, serena, donde cada decisión, cada palabra, cada gesto de compasión es una forma de decirle al mundo: Dios está aquí y yo soy prueba de ello. Así que, si algo de este mensaje resonó contigo, si en algún momento sentiste que este video no era casualidad, quiero invitarte a dar el siguiente paso. Actúa como si Dios viviera dentro de ti y observa lo que ocurre. Porque te prometo esto: no volverás a ser el mismo. Y si quieres seguir caminando conmigo, reflexionando, creciendo y recordando quién eres realmente, te invito a ver el próximo video del canal. Y, si lo sientes, déjame tu opinión en los comentarios. Estaré allí, leyendo con gratitud y presencia. Hasta entonces, vive como si fueras sagrado, porque lo eres.